Inicio grabación ahora. Bien. Ya permítanme un momento. Coloco el estudio de Lichess. Bien. Bueno, me presento. Soy Ralph Panitz. Soy experto nacional. Tengo 2029 de Elofide. Y bueno, desde hace 5 o 6 años aproximadamente es que me he dedicado a la enseñanza del ajedrez. Este, ok. Eh, Tú te llamas Bolívar, ¿no? Sí, Sí, ok. Bolívar, mucho gusto. Te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes jugando al ajedrez? un año apenas, ¿verdad? Un año cuando empecé a Más o practicar. menos tiene como un año que empezó. Ah, vale, vale. ¿Y has participado en torneos? Nada más en línea, ¿verdad, mi amor? Nada Sí, más en línea. Claro, si tienes un año y Pandemia. Ujú. Sí, exacto. Están limitados los torneos. Bueno, he visto Sí. algunas de tus partidas. Sí, he notado que hay fallas que todo jugador cuando está comenzando los tiene. Yo también en mis inicios he tenido esos inconvenientes, pero bueno, poco a poco uno va superando todas esas cosas. Entonces, debido a lo que miré en tus partidas, es que cambió un poco lo que íbamos a ver hoy. Lo que te voy a presentar es una serie de principios, sí, de una especie de guía de cómo debemos de jugar para tratar de que no aparezcan muchos errores, porque los errores inevitablemente van a aparecer. En todas las partidas siempre hay errores. Así que te voy a mostrar unos principios. Son solamente cinco normas que uno tiene que seguir para evitar reducir todos esos errores. Eh, ok. Sí, lo que pasa es que él nunca ha tomado Nunca he tomado clases. clases. No, nunca. Es primera vez que toma una clase. Vale, está bien. Por eso Bueno, estoy muy emocionado. bueno, está bien. Fíjate, hace aproximadamente 120 años existió un campeón del mundo llamado Emmanuel Lasker. Él Sí, en sus paseos dando conferencias a grandes personas, a muchas personas, él definió, estableció 5 normas para tener una buena partida de ajedrez. Y una de esas normas es la primera. Lo voy a escribir en el estudio al lado al lado derecho del tablero. Ahí se lee. Ujú. En las aperturas no hay que Sí. mover ningún peón que no sea el del rey o el de la dama. Ahora, como tú ya has jugado varias partidas en línea, de seguro has visto que te hacen mucho esta jugada o esta jugada. sí, Incluso hay otras sí. personas que prefieren desarrollar primero los caballos o bueno, mover este peón también, el de la columna C. Pero Emmanuel Lasker dice que para las personas que están iniciando con el ajedrez, lo recomendable es que muevan o el peón que está en la columna E o el peón que está en la columna D. Sí, yo he visto que en tus partidas tú realizas mucho E4 y eso está bien. Y con las negras tú respondes con E5, que también me parece bien. Por lo tanto, este primer principio no nos trae muchas sorpresas, ¿verdad? Es algo lógico empezar con el peón del rey o el peón de la dama. Bien, el segundo principio, y esto sí he visto que en tu juego hay muchas fallas, es el siguiente. El segundo principio dice, en las aperturas no debe moverse 2 veces la misma pieza, sino que hay que colocarla en el escaque, o sea, en la casilla precisa, mediante una sola jugada. Por ejemplo, imaginémonos que en este tablero yo hago la jugada E4 y las negras hagan, Ok, por ejemplo, E6. Vamos a suponer. Si justo ahora las blancas avanzan nuevamente el peón, entonces Lasker dice que este segundo movimiento no tiene que realizarse, porque estamos moviendo 2 veces la misma pieza. El peón lo hemos movido la primera vez para avanzarlo a E4 y luego otra vez
lo movimos otra vez para avanzarlo de 5. Eso no debe de Sí. realizarse. Y yo he visto mucho de esto en tus partidas. Muchísimo, no solamente con los peones, sino también cuando vas a desarrollar una pieza. Por ejemplo, si aquí las negras juegan caballo C6 y las Tampoco hay que blancas... poner mapas en rayos X. Sí, claro, lo que pasa es que esos temas de rayos X y otros, digamos, eh, temas técnicos que existen en el ajedrez va ligado también a la fuerza de juego que tiene cada uno. Yo por ahora Ok. no quisiera decir las palabras de rayos X, ataque doble, interferencia, desviación, atracción, porque por ahora tenemos que entender un principio que justamente es lo que quise presentar en esta clase de hoy, que se llama la visión inmediata. Pero antes de llegar a lo que es visión inmediata, te quería comentar que a veces uno desarrolla, las blancas por ejemplo aquí pueden desarrollar una pieza y de repente las negras mueven el caballo, por decirte. Esto también es un error porque aquí las negras están moviendo dos veces el caballo en plena fase de apertura. Y cuando esto ocurre, las consecuencias son graves. ¿En qué sentido? Porque de la nada las blancas pueden seguir desarrollando sus piezas. Vamos a suponer que las negras muevan nuevamente el caballo y las blancas sigan desarrollando más piezas. Habrás notado que de la nada las blancas han desarrollado 3 piezas, mientras que las negras solo han desarrollado una. Y cuando esto ocurre, uno dice que ya las blancas tienen ventaja de desarrollo. Y eso no lo podemos permitir cuando uno está iniciando en el ajedrez. Cuando uno inicia, uno trata de aplicar la segunda norma de Lasker, que es mover una pieza a la vez en la apertura. ¿Eso qué significa? Voy a regresar nuevamente al inicio de la posición. Si aplicamos el segundo principio de Lasker, las blancas deberían mover solamente una pieza en la apertura. Es decir, si las negras mueven un caballo, las blancas desarrollan otra pieza. Si las negras, eh, vamos a suponer que muevan el peón, pues las blancas desarrollan otra pieza. Es decir, cada movimiento de las blancas es un desarrollo de piezas diferente. Y eso es lo que hay que hacer en la apertura. Que cada jugada sea siempre una pieza diferente, para así poder tener todas las piezas libres desarrolladas. Y finalmente después el rey busca seguridad o de enroque corto o enroque largo. Y cuando todo eso se complete, ya las blancas pueden pensar en atacar. El error más común que se comete cuando uno está iniciando es querer atacar de una vez con solamente 2 piezas. O con el caballo y la dama, o con el alfil y la dama. Y eso no es algo que se deba de realizar. Se tiene que trabajar es en equipo con todas las piezas. ¿Vale? Sí. Ok. Bien. El tercer principio también es interesante de que comente Manuel Lasker. Ese principio es, lo voy a escribir al inicio, a ver. Lo escribí. Sí, bueno, ahí se ve, ¿no? Ahí dice, Sí. saque sus caballos antes de desarrollar sus alfiles. Es decir, si las blancas han movido el peón y las negras vamos a suponer que avancen este peón, lo normal es que en esta posición se desarrolle de primero el caballo de F3, el caballo de G1 o el otro caballo. Pero sería un error que en esta posición las blancas movieran el alfil. Con Manuel Lasker, el segundo campeón mundial, él condena esta jugada. Él dice que es un error. Hay aperturas de hecho que se desarrollan en el alfil, pero eso es más adelante. Manuel Lasker dice que mover el alfil antes que los caballos no debería de realizarse. Lo correcto es primero desarrollar el caballo y después desarrollar el alfil. O primero desarrollar ambos caballos y después desarrollar ambos alfiles. Pero no al revés.
Eso Lasker sí lo ve como algo que no debería de realizarse para tener un juego tranquilo donde no existan errores graves al principio. Ese es el tercer principio. Ahora viene el cuarto principio. Este otro principio se da cuando ya existe una posición un poco más avanzada, por ejemplo, algo así. Vamos a ver cómo es el otro principio. Ahí dice el cuarto principio. No tome el caballo de rey de su contrincante mediante alfil G5. Ok, voy a avanzar la posición un poquito más. Esta. Lasker dice aquí que este alfil que se encuentra en la casilla G5, él dice que las blancas no deberían capturar el caballo antes de que las negras hayan enrocado. Esto también he visto que en tu juego hay cambios así de piezas voluntarias. Por ejemplo, supongamos que aquí las negras hagan alfil D7. Si aquí las blancas hacen de una vez alfil por caballo, esta jugada Manuel Lasker lo considera un error, porque está desapareciendo una pieza tuya sin ningún Que ha motivo. movido otra vez. También exactamente, ha movido 2 veces el alfil y el alfil ha desaparecido del tablero, ¿no? Eso ha permitido a las negras. Y desarrolla otra pieza. Así es, las negras ahora tienen ventaja de desarrollo. ¿Cuántas piezas han desarrollado las negras? 3. 3, ¿no? Y las blancas, 2. No debería de ocurrir eso si uno lleva las blancas. Entonces, fíjate, son 4 principios nada más los que aplican Lasker. Pensaba que eran 5 o tal vez estoy omitiendo otro principio que no me percataba. Permíteme revisar un momento, por favor. Esto sí me tomó por sorpresa, que no pensé que eran 5 principios y veo anotado aquí 4. Sí, en todas las partidas bueno, por ejemplo en mi caso, cuando me toca jugar con rivales de poco elo, yo aplico mucho los principios de Lasker porque siempre voy a tener un número de piezas mayor y desarrolladas que el de rival. Ya cuando un maestro ya tiene varias experiencias, ellos rompen algunas de estas reglas, pero ellos tienen otras intenciones al hacer ese tipo de rompedura de reglas, vamos a decirlo de esa forma, ¿sí? O sea, cuando uno está iniciando en el ajedrez, uno tiene que seguir las reglas. Cuando ya uno tiene varias experiencias, algunas de esas reglas se pueden romper temporalmente. Ok, ya, permíteme un momento, voy a buscar y falta otro principio más, porque estoy casi seguro que son 5. Solo... Los principios de Lasker, anótalo aquí para que luego lo googlees. Sí, el de donde estoy sacando la información de los principios de Lasker es el libro que se llama El sentido común en ajedrez. Anótalo ahí. Sí. Ah, no, son 4 principios nada más. Pensaba que eran 5. Pero no, son estas cuatro normas nada más. Bien. Sí, se llama así, el sentido común en ajedrez, de Emmanuel Lasker. Es un libro que fácilmente se puede conseguir en PDF, o si lo desean yo se los puedo mandar por correo. Pero el libro que yo trato de usar para enseñar ajedrez, al menos para tu nivel, Bolívar, es el libro que se llama Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau. Voy a pasar ahora a lo que sí te quiero
comentar, ya iniciar la clase más formal. Simplemente te quería comentar estos principios del Lasker para que lo apliques en las partidas que a partir de ahora vayas a jugar. Pero ahora sí vamos a entrar ya en un tema más técnico, en algo que sí quiero ver qué tan afinada es tu visión para dar jaque mate al rey. Y eso Roberto Grau lo denomina visión inmediata, o sea, dicho de una manera más sencilla, para lo que te quiero enseñar, buscar el mate en una sola jugada. Esta posición es, juegan las blancas y dan jaque mate en 2 movimientos. Pero Roberto Grau te da la primera jugada. La solución a este ejercicio, aunque pareciera ser caballo F3, no es esa jugada. La jugada es torre B4 y ya está colocada. Y parece una jugada extraña a primera vista. Sí, y es muy extraña la jugada. Ya te das cuenta que bueno, estos peones negros van en esta dirección. Y la jugada extraña de las blancas para dar mate a la siguiente es extraño porque ¿por qué la torre aquí? Así que lo que yo quiero ahora es practicar contigo. Fíjate, yo voy a hacer las piezas negras. Vamos a ver cómo ganan las blancas, cómo dan las blancas mate en una jugada. Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí las negras capturan la torre con el peón? ¿Cómo las blancas dan el mate en una jugada? Si tú fueras las blancas, ¿cómo das mate en una jugada? Una jugada. Sí. ¿Qué te viene a la mente en esta posición? Tú puedes hacer un movimiento en el tablero y yo lo voy a ver. Esto es lo que me agrada del chess de este tablero interactivo. Que tú ves En una mis... jugada. Así es. Ok. Puedes colocar flechas, puedes mover las piezas, puedes comentar también. Ok. Mm, Fíjate, para ver el mate en una jugada tenemos que visualizar qué está pasando en esta posición. El rey, fíjate que no puede ir aquí porque la torre vigila esa casilla. Muy bien. El rey no puede tampoco ir aquí por el caballo, ¿no? De F2. El rey puede ir a esta casilla. Eso quiere decir No. que tenemos... Ah, verdad, no puede ir a esa casilla porque está el rey. Tienes razón. Es decir, el rey no tiene movimientos. No tiene movimientos, pero eso significa que hace falta amenazar la casilla donde se encuentra ubicada el rey. H4. ¿Con qué jugada o con qué pieza de las blancas podemos atacar esa casilla H4, que es donde se encuentra el rey? Con cualquier movimiento del caballo. Ah, no, está clavado. Ay, Exactamente. No podemos hacerlo con este caballo porque está clavado. Tampoco este caballo puede mover aquí porque las negras lo capturan con el peón o con el alfil. Así que ninguno de los dos caballos puede dar el mate. Ok. La torre ya está vigilando esta casilla. Está vigilando esta casilla. Entonces queda la dama. ¿A dónde podemos mover la dama para que ataque la casilla H4? Exactamente. Así es. Dama E7 es la jugada. ¿Sí? Y ya es mate directo. Muy bien. Fíjate que ya has dado una solución si las negras justo en esta posición capturan la torre. Eso es lo que Roberto Grau llama visión inmediata. Que te des cuenta de una vez cuando existe jaque mate en una sola jugada. Pero ahora volvamos a la posición inicial. Ahora yo voy a realizar otra jugada. Vamos a suponer que yo evito que la dama vaya a esta casilla, por ejemplo, con la jugada torre E7. ¿Cómo
las blancas dan jaque mate en una sola jugada en esta posición. Mm. Fíjate que la situación ha cambiado mucho, ¿no? Ahora la dama no puede ir a esa casilla. ¿Y cómo atacamos la casilla H4? Está muy escondido el rey con sus peoncitos. Sí. O sea, te estás dando cuenta que buscar el jaque mate en una jugada no es tan fácil como a muchas personas les parece, porque tenemos que tomar en cuenta ciertos factores que hay en la posición. Tú me comentaste uno, que es en la variante anterior, que no podías mover este caballo porque estaba clavado. Es una jugada ilegal. Entonces, estas características siempre van a aparecer en este tipo de ejercicios que te voy a comentar, porque es así como poco a poco estamos desarrollando visión y estamos desarrollando ciertas características del juego como es la clavada. La clavada es muy importante y aquí se aplica también algo de la clavada. Bien, la dama no puede mover o sea, la dama no puede en esta posición atacar la casilla H4 porque la torre lo bloquea. Este caballo tampoco puede moverse porque está clavado. Esta torre cumple una buena función. La torre blanca por ahora sobrevive, las negras no quisieron capturarla. Quiere decir que también cumple una función. Y esta pieza en H2 puede aprovecharse de que ahora... ¿A qué jugada se te viene a la mente? Exactamente. Esa es la jugada porque como ahora esta torre sobrevive, el peón en G4 está clavado. Buen tema que te acabas de dar cuenta y por eso la jugada caballo F3 es posible. Muy bien. Ahora, Y porque la torre obstruyó a su alfil, ahora no puede comer tampoco. exactamente. El alfil también está siendo bloqueado por la torre. Muy bien que te hayas dado cuenta de eso, de ese detalle. Bien, Bolívar, ahora te voy a poner otra jugada. Ya que te has dado cuenta que el alfil tiene que defender la casilla F3, voy a regresar a la posición inicial. Luego de torre B4, vamos a suponer que yo, siendo las negras, decida realizar alfil E2. ¿Qué deberían hacer las blancas para dar jaque mate en una jugada? Ahora me están atacando la dama. Y te están atacando la dama también. ¿Sí? Ya la jugada caballo F3 ya no la tienes porque el alfil capturaría. Tampoco tienes dama E8 que funcionaba antes pero ahora no funciona. Mm. Viste que estos ejercicios te ponen a pensar mucho, ¿verdad? Pero bueno, es justamente esa es la idea. Cuando tú resuelves cada uno de estos ejercicios, automáticamente estás subiendo de nivel. Porque cada movimiento te pone en una situación diferente. Esa misma, caballo D1. Vamos a realizarla, Muy bien, así la es. dama. Es decir, este tipo de jugada se conoce como ataque al descubierto. Al mismo tiempo, el caballo al colocarse en la casilla de 1 también realiza una, una acción que se conoce como interferencia, porque interfiere la comunicación que había entre la dama negra y la dama blanca. Es decir, las negras ya no tienen dama por dama. O sea, caballo de 1 es una jugada magistral y justamente las negras reciben jaque mate. Muy bien, ¿qué te ha parecido este ejercicio? Muy bueno. Todos estos ejercicios tienen un propósito. Trata justamente de desarrollar esa visión, la visión de poder detectar qué está fallando en la posición
para de una vez aprovecharnos de esa situación. Si tú logras, Bolívar, en este tiempo que vas a entrenar, tratar de desarrollar esa visión inmediata, podrás entonces, después de esto, dominar otro factor que llama Roberto Grau, que se llama visión mediata. Es decir, si ya puedes resolver problemas de este tipo de mate en uno, llegarás a poder llegar a construir a solucionar un ejercicio de mate en 2 jugadas. Es decir, a partir de esta posición, detectar por qué torre B4 es la jugada que da mate en 2 y por qué es única esta jugada. Porque no puede ser esta jugada, por ejemplo, porque esta jugada no da el mate en 2. Y yo te voy a decir la respuesta, porque la torre tiene que ser movida aquí y no a esta casilla o a esta. Y el motivo es el siguiente: cuando las blancas hacen esta jugada, están amenazando dama E7. Por lo tanto, las negras pueden evitar dama E7 realizando dama A3. Y ya no existe el mate en 2. Mientras que la jugada de las blancas, torre B4, que es la solución, soluciona ese problema porque dama A3 ya no tiene sentido. La dama no mira la casilla porque la torre en B4 bloquea esa diagonal. Por ese motivo, torre B4 es la solución. Pero para poder detectar esta jugada toma mucho tiempo. O sea, uno tiene que detectar todos los factores que están presentes en la posición, sobre todo lo que es clavadas. Más que todo clavadas y detectar las casillas de escape a donde puede ir este rey. Al menos en esta posición el rey está atrapado, ¿no?, por sus peones. No tiene casilla de escape, o sea que la única casilla que falta atacar es esta. Bien, entonces... Ajá, dime. Y si en esta posición directamente hacía caballo por D1. Ajá. Bueno, si vamos a colocar la posición del principio. Ajá. Caballo por alfil es un jaque nada más. Porque... Ah, no, perdón, es ilegal. Es ilegal porque el caballo está clavado. ¡Ay! De veras. Sí, fíjate que a veces yo hasta me quedé confundido. No, la jugada caballo por D1 es ilegal. Sí. Supongamos que el rey no estuviera aquí. La jugada caballo por D1 no sería mate de inmediato porque la torre pudiera después venir a F2 bloqueando la diagonal. Pero bueno, Pero no. con torre B4 también sería mate en 2, ¿no? Tienen que entregar la torre y el peón sigue clavado. A ver, ¿qué variante dices tú en esta posición? Si el rey estuviera en G1. Si el rey estuviera en G1. Sí, ya es otra posición. Ya estaríamos hablando de otra posición porque ya el rey, a ver... Fíjate, si aquí en esta posición... Bueno, aquí le tocaría es a las negras. Las negras pudieran así hacer torre por torre. A ver. Torre por torre. Vamos a ver qué pueden hacer las negras aquí para evitar mate. Yo creo que esta sería la mejor para las negras. O sea, la idea es que el rey tenga un escape. Y ya quitando la torre blanca, el rey puede escapar. ¿Ves? Ahora fíjate, voy a poner otra posición diferente y vamos a realizar este mismo juego que estamos haciendo. Fíjate, quiero que veas esta posición con calma, con mucha paciencia. En esta posición vienen las negras. Y los peones de las negras van en esta dirección, los peones de las blancas en esta dirección. Notarás que el rey negro está en una situación pues complicada, ¿no? O sea, Sí. no puede mover aquí. En el centro. Sí, no puede mover aquí porque está la torre. Aquí tampoco porque esta casilla lo controla la dama y la torre. Aquí tampoco por el caballo, ¿no? No, el peón blanco va para allá.
Ah, me volví a Sí, confundir. sí, no te preocupes. Entonces, el rey es la misma situación que el ejercicio anterior. El rey está atrapado en el centro. Falta dar este mate la siguiente. Pero en esta posición, lo particular es que vienen las negras. Y la pregunta es la que yo te voy a hacer es la Ok. siguiente. ¿Qué harías tú en esta posición si las negras realizan torre por dama? ¿Qué jugarían las blancas? Así es, caballo F6. Muy bien. Es decir, la torre en G6 cumple un propósito, ¿no? Vigilar esta casilla. Así que Sí. ya solucionaste una variante de este ejercicio. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa si en esta posición las negras realizan caballo D4 jaque? Caballo D4 es un ataque al descubierto porque ahora la torre amenaza al rey. ¿Cómo das mate en una jugada? Mm, Caballo C3. Muy bien. la Muy torre bien. está. La torre está clavada. Muy bien. ¿Y consideraste en esta posición realizar caballo C5? Ahí también es más. Ay, es que miré la clavada luego que pensé caballo C3. Ah, ok. También se mira más bonito porque ataco a la dama. Sí. Bueno, la dama de todas maneras ya está atacada. Pero bueno. Así es. Pero fíjate que caballo C3 es la única jugada que da jaque mate. ¿Por qué no funciona caballo C5? Ah, porque te comen el peón. Así es. Ah, me has ¿Viste? engañado. Sí, o sea, cada posición tiene su propósito, ¿no? Detectar todas estas sutilezas que te estoy comentando. Bien, coloco ahora, o te hago otra pregunta, la misma posición inicial. ¿Qué pasa si aquí las negras realizan caballo E7? ¿A qué? ¿Qué hacen las blancas? Mm, pues, la misma, ¿no? A ver, realízala, vamos a ver. Ay. A ver, ¿a dónde crees que, crees que hacen las negras aquí? Se van a de cuatro. Ah, entonces no es la jugada. Vamos a regresar la No. posición. Ok, vale. Una gran sutileza, ¿no? Voy a colocar un momento el ejercicio anterior, la variante anterior, que el caballo fue a la casilla D4. Cuando se colocó en Sí. esta casilla, el caballo ahora estorba que el rey vaya a D4. Por lo tanto, caballo C3 funcionó a la perfección tal como dijiste. Porque la torre está clavada y el rey no puede mover. O sea, el caballo en D4 estorbó al rey. Pero ahora las negras colocaron ese caballo en E7. Así que las blancas deben de buscar otro jaque mate. Y otra vez no puedo jugar caballo C5 porque me comen el peón. Así es. Pero te diste cuenta de un gran detalle. Que la torre en C2 no puede mover. O sea, está dando jaque,
pero es una pieza inmóvil. Una pieza inmóvil es como si no estuviera. Por eso el tema de la clavada es muy importante. Lo bueno es que ya te estás dando cuenta que en ajedrez, si tú mantienes una pieza clavada, haces que la fuerza de esa pieza disminuya a cero prácticamente. Es como si no existiera. Es por eso que uno siempre trata de tener las piezas enemigas clavadas, siempre, para evitar que tengan movimiento. Muy bien, dama C4. Ese sí es un jaque mate. Y bonito, ¿no? Sí. Bonito. Ok. Bien, bien, bien. Otra variante más. A ver, a ver. Ahora que la dama quiere ir a esta casilla, voy a realizar torre E6. Perdón, aquí. Voy a colocar la torre en esta casilla. Es decir, evito que la dama venga a C4 y al mismo tiempo el caballo, la torre vigila la casilla F6. Juegan las blancas. Dan jaque mate en una jugada. Ay, ¿Seguro? ay, ¿Qué, ay, me dejé el pelo otra vez. qué Tengo que falla? llevar Sí, todo el tiempo explicando hoy. Ok, sí, vale, no. vale, vale. No sirve porque dejas este peón sin defensa. Ah, exactamente. Fíjate que qué curioso, ¿no? Que la torre en G6 tiene dos propósitos. Voy a regresar la posición. Uno es justamente evitar que la dama vaya a esta casilla, es decir, interfiere el camino de la dama. Y el otro propósito, Evitar. sí, el otro propósito de la torre es que tiene que vigilar la casilla F6. Sí. Ahora voy a poner otra variante más. Perdón, aquí. ¿Qué sucede si aquí las negras realizan el avance del peón B? Si hacen B2. Mm, ok, vale. Me están atacando la dama. Están atacando a la dama. Pero vienes tú, vienen las blancas y dan jaque mate en una jugada. Mm, ¿Qué ha cambiado en la posición? Sí, a veces nosotros los ajedrecistas nos cegamos, estamos ciegos. Cuando te des cuenta de la solución, probablemente te digas, ay, qué ciego soy, ¿cómo no la vi? sí, es la misma, ¿no? Ah, no. No, No es. porque Ay, no, dejé el piano otra vez. así es. Se Ay, parece, pero no. ah, pues ahora me como la torre. Esa es la jugada. Viste que era sencillita, lo que pasa es que a veces uno se bloquea. Claro, porque voy a poner la posición al principio. Aquí. Oye, viendo la torre que está defendido por el peón y por la dama, esta idea casi no viene a nuestra mente. Pero cuando el peón avanza, esa jugada ahora sí es llamativa. O sea, es un grave error. Oye, a la dama y quita la defensa. Así es. Y a la vez la dama ya no interviene a la defensa de la torre. Porque ahora tiene otro trabajo. Sí. Ok, otra variante más y es la última de este ejercicio. ¿Qué pasa si la torre se coloca en F6? ¿Por qué? Exactamente. Ahora sí puedes mover el caballo porque la torre vigila el peón.
Ahora sí. ¿También funcionaba esta, no? Ah, no. Ah, sí, pues el peón va para allá. Así es. Así es. Y fíjate que esta jugada tampoco funciona. ¿Por qué? Se cubre. Se cubre con torre F4. Muy bien. Entonces, Bolívar, fíjate. Aquí yo puse uno, 2, 3, 4 ejercicios más. ¿Sí? Vamos a resolver uno más. Y estos tres yo lo voy a dejar para que tú lo hagas y escribas tú la solución aquí mismo en el tablero. Y después yo lo voy a revisar. ¿Sí? Aunque estoy seguro que Ok. tú te vas a dar cuenta cuál es la solución si en la pestaña anotación aparece la palabra, el símbolo más de jaque mate. Sí. ¿Sí? Estos ejercicios, si te comento, son un poquito, o sea, te da mucho que pensar, pero yo tengo varios ejercicios preparados de mates en una jugada, y esos sí son más sencillos. Y te los voy a colocar es porque como estás aprendiendo, tú tienes que resolver muchísimos, pero muchísimos problemas para que detectes la solución cada vez más y más rápido. Los maestros Sí. cuando juegan Blitz habrás notado que juegan muy rápido y juegan preciso porque ellos tienen dominadas muy bien esta parte del juego. ¿Sí? Entonces yo después de la clase yo te voy a pasar otros enlaces similares a este estudio donde vas a poder resolver jaque mates en una jugada. Son más sencillos, Estas, pero son estas son las muchísimos. variantes, ¿verdad? Sí, las variantes son las que están Ok. arriba o abajo, es la misma. Pero el ejercicio que Y vamos a cuando ver, termine de resolver los otros dos, ¿qué hago? bueno, ahorita vamos a hacer vamos a practicar los dos y esto, bueno, lo haces, no, simplemente lo resuelves y yo lo que quiero es que practiques. Solamente eso es lo que quiero Ok, lo ahorita dejo ahí. contigo. Sí, exacto, no hagas más nada, yo lo reviso después. ¿Sí? Tal cual Ok. como ha sucedido hace poco, vas a ver que hay sutilezas, habrá jugadas que parecen, pero no son, porque siempre las negras tienen varios recursos. Entonces, vamos a seguir con, ¿cuál? A ver, este, con este, sí. Sí. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué sucede si en esta posición, recordemos que los peones van, de las negras van hacia abajo, los peones blancos van hacia arriba, aquí juegan las negras. ¿Qué pasa si aquí el peón avanza a F4? Si notarás en la pestaña anotación a la derecha, bueno, ya aparece F4. ¿Cómo ganan las blancas? Mm, ahorita tiene esta salida. ¿Cómo lo Ajá. bloqueo? Y la torre también está atacada. ¡Toma! Ah, exactamente. O sea, el peón está clavado. Muy bien. Muy bien. Cada vez estás detectando los patrones más rápido. Eso está bien. Buenísimo. Ok. ¿Qué sucede ahora a peón por torre? Ya no tienes dama por peón. Porque ahora mi torre ya no la protege. Exactamente. Uy, la dama está aquí, la quería llevar a dos. Bueno, si tuviera dama a dos, sería jaque mate. Así que como ya llevamos para acá ahora. Exactamente. No se puede a 2, pero funciona G8. Muy bien. El rey estaba atrapado, simplemente había que atacar estas tres casillas. Muy bien. Otra variante. A ver, a ver, a ver. Rey C4. Ese patrón. ¿Qué casillas falta por la misma exactamente, ¿no? Si pudiéramos teletransportar la dama a esta casilla también funcionaba. Ok.
A ver, a ver, a ver. Ahora vamos con rey por torre. Ok. Mm. Sí. Estaba pensando también en B, pero no, se cubren. Aquí es mate. Exactamente, dama H1. Bien, finalmente, ¿qué pasa si en esta posición el peón va a la casilla D3? Exactamente, la dama vigila el peón, por lo tanto esta jugada es posible. Muy bien. Y cada vez lo estás detectando más rápido las jugadas. Te comento, Bolívar, que yo esta clase se las he dado a otras personas que incluso tienen más edad que tú y se han tardado estos 3 ejercicios en casi una hora completa, pero sufriendo muchísimo. Que tú lo estás detectando muy rápido. O sea que yo creo que me estás engañando con tu elo de liches. Yo creo que tienes más. Sí. Entonces estos tres ejercicios, el 5, el 6 y el 7. Bueno, podemos hacer el 5 para completar esta hora de clase. El 6 y el 7 junto con otros ejercicios de jaque mate que te voy a dejar, pero esos ejercicios son más sencillos. Pero tiene la misma idea de buscar, de dar el jaque mate en una jugada. ¿Vale? Ok. Ok, vamos a hacer entonces y finalizamos la clase de hoy. Esta es otra posición en donde juegan las negras y hay que ir con las variantes. ¿Qué sucede si las negras aquí realizan dama por alfil jaque? Y es jaque de paso. Wow. Directo, ¿no? Bloqueo. Ataque al descubierto y es jaque mate. Y la dama estorba el escape del rey a esa casilla. Buenísimo. No podemos comer porque nos come con el rey. Exactamente. Verdad, tienes razón. Ok, caballo F3. Ok. Sí, verdad, no podía comer en D6. El caballo estaba allí vigilando esa casilla. Es verdad, es nada más el caballo en C6 que está indefenso. Pero no podemos comer. Mm. A ver, madre mía. ¿Es mate o no? Si es mate también, ¿no? Ay, me dejé el alfil. El alfil. Sí, ahora sí Ok. podemos capturar el alfil. Pero antes no. Ahora sí. Ok. A ver, ¿qué falla en esta posición? ¿Mate con los caballos? Esa. Ahora sí. Ahora sí, o sea, la torre cumple una excelente función. Sí. El alfil y el caballo, el alfil protegido por el caballo está también ayudando. Buenísimo, otra variante. Ya este caballo se suma. Caballo por C6. Ok. Mm. Mm. Muy bien, directo. A mí me El caballo. gusta, sí, exactamente. A mí me gustan mucho los mates donde participan todas las piezas, porque el ajedrez es como es un trabajo en equipo. Ok, esta es otra variante, dama por caballo. Bueno, el ajedrez es un trabajo en equipo, ver todas las piezas ayudándose entre ellas para dar el mate es buenísimo. Así es. Sí.
Ok. Yo siempre veo Ahora la dama de figura. sí, la dama ahora en G7. Aquí. Ok. He visto muchos jugadores que tienen muchas piezas en el tablero y solamente quieren atacar con dos. Y no, el ajedrez no es así. El ajedrez da para mucho más. Ah, no, a ver. A ver, voy a intentarla. Así es mate. Sí. Ah, Debes de Está. tratar de hacerlo, pero tienes que estar seguro. A veces esa duda es... no, o sea, tratamos de que el ajedrez no sea un juego de azar, de estar seguro. A veces cometemos errores por cuestiones más que todo del tiempo en el reloj. Pero si tenemos mucho tiempo a disposición, tratamos siempre de buscar la mejor. Bien. A ver, otra variante, rey por caballo. Rey por caballo. No, 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 no. Esta no, porque me comen el alfil. Exactamente. Mate con el peón. Exactamente, el peón ahora sí viene a la acción y de qué manera, ¿no? ¿De qué manera? El alfil en H3 que parecía que no hacía nada, también resultó apoyar en ese mate. Bien, ahora viene el último, caballo D3. ¿Qué pasa si el caballo se coloca en D3? Ahora no nos deja dar el mate. Exactamente. Bueno, estás. Ah, pero si torre 5 de todas maneras nos comían. Ujú. No, este caballo es blanco. Ah, ¿verdad? Exacto, rey por caballo, exactamente, sí. ¿Mate? A ver. Si mueves el Ah, no, no, caballo no. de C4, pierdes el alfil. Sí, 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 sí. Otra vez no podemos dar el mate. Si es mate. Esa es, muy bien. Antes, el caballo en E1 vigilaba esta casilla. Al Sí. retirarse, permite alfil G2. Muy bien. Oye, está bien, te felicito. Realmente has resuelto estos ejercicios más rápido de lo esperado. En el libro de Roberto Grau hay más ejercicios como este. ¿Te gustan estos ejercicios? Sí. Sí, porque estos ejercicios son diferentes a otros ejercicios de mate en uno, porque cada posición es increíble que tenga diferentes variantes de mate y eso es lo buenísimo que tiene estos ejercicios del libro de tomo de Grau. Entonces, ok, permíteme un momento, voy a colocarte el enlace de ejercicios de mate en uno. Ya te lo mandé a tu mensajería interna. Ya Sí, lo tengo. ok. Cuando termines esos ejercicios, tú me avisas y te coloco más. Son varios ejercicios de mate en uno, pero sí te recomiendo que hagas todos porque después que vengan esos ejercicios de mate en uno, podrás realizar los de mate en dos. Y así es como ya tu visión inmediata mejorará y cuando veamos otras posiciones más fuertes, o sea, realmente en partidas de ajedrez reales, podemos ver muchas otras cosas que tiene el ajedrez, ya con nombres técnicos como rayos X, atracción, desviación y todas esas cosas. Vale, Bolívar, entonces esta es la clase de hoy, espero te hayas gustado. Ahora voy a hablar con tu mamá para ver qué otro día puede ser la segunda clase. Sí, ok. Cuando termine los mates en una, los que están más fáciles, Sí,
¿Qué hago? Bueno, me avisas con tu mamá por un mensaje de WhatsApp y yo te coloco más. Porque eso, yo tengo 300 ejercicios y todos los he realizado. Y bueno, te voy a poner un tiempo también para que eh, sepas. O sea, yo resolví esos 300 ejercicios creo que en media hora, creo. Sí, creo, no, media hora. Bueno, tendría que revisar hoy. Yo lo hice en un video y después comencé con los de Mate en 2. Los de Mate en 2 no los he terminado porque hay más de 1000 ejercicios y no los he resuelto todos. Sí, pero cuando termines esos, yo te voy colocando más de poco a poco. En ese estudio hay solamente 40 ejercicios. Cuando termines esos 40, yo te coloco 40 más y así. ¿Viste? En Sí, ok. pequeñas dosis. Vale. Este, bueno, Cristina, Mamita, ya está acabando la clase. sí. Andaba acostadita, pero ya. Listo. Sí, listo, Cristina. Oye, veo que Bolívar realmente detecta muy rápido los patrones de mate. Estoy muy Sí, sorprendido y bueno, lo felicito. Realmente estoy sorprendido, esa es la palabra. Yo, muchas yo, gracias. yo siento que él tiene más fuerza de la que aparenta, o al menos eso es lo que me ha demostrado con estos ejercicios. Sí, Este, gracias. Por eso quise pagarle las clases. Dije, a ver si se entretiene. no, bueno, o sea, resueltos estos ejercicios, lo veo entusiasmado. Y ahora le quería preguntar cuándo podría ser la próxima clase. Pues mañana o pasado, como antes de tiempo. Ok, podría ser mañana a la misma hora, sin ningún inconveniente. Sí, está bien, por nosotros no hay problema. Vale, está Si bien. soy yo, pues está su papá de todas maneras y él ya sabe aquí cómo entrar y todo. Ok. Bueno, entonces estamos en contacto y nos vemos mañana. Ok, Vale, para gracias. nuestra Y ya clase. en base a la clase de mañana ya nos ponemos de acuerdo para más adelante. Ok, está bien. Bueno, que tengan buenas. Hasta luego. Hasta Buena luego, tarde pues. igual. Bye bye. Chao. Ya tengo que Adiós. colgar la Chao. llamada. Ahí. Papi, no está la Chao. cámara, acuérdate.